Hola, ¿cómo están mis amigos, mis amigas? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días, amigos, amigas de esta programación en audio, imagen digital, CMTV Noticias y su informativo online. Estamos editando esta programación desde Huaquillas, en la provincia del Oro, República del Ecuador. Estamos casi unidos a través de un puente internacional con la población peruana de Aguas Verdes. Desde aquí estamos editando este programa CMTV Noticias, las entrevistas que día a día les ofrecemos a ustedes con los personajes de nuestro cantón, nuestra provincia y del país. Queremos agradecer al doctor Pavel Carrillo, director del Hospital del Ministerio de Salud Pública, por hacer de que la ciudadanía del Cantón Huaquillas conozca los servicios que cuenta este hospital. Anteriormente no había esa difusión. Hoy, con la presencia del doctor Pavel Carrillo, estamos conociendo cuáles son los servicios que se prestan a la ciudadanía. A los amigos que ya se están conectando, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta que hacer sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, vamos a indicarles de que el tema que vamos a tratar es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2. Para lo cual tenemos un invitado especial, el nutricionista clínico John Sedamanos. Con él vamos a conversar sobre esta enfermedad que se ha generalizado, casi se generaliza acá en nuestro país, debido a que a lo mejor ya vamos a investigar eso con el nutricionista, a lo mejor la comida que nos servimos, exactamente no sabemos, pero vamos a hacerlo con nuestro nutricionista que nos visita hoy. Buenos días, John, bienvenido a esta programación. Hola amigos que nos escuchan, muy buenos días. César, gracias por la invitación y sí, agradecerle a nuestro director que nos ha hecho la cordial invitación para desarrollar el tema sobre diabetes mellitus tipo 2, que es uno de los problemas más frecuentes en nuestra unidad hospitalaria. Hay otra clase de diabetes también. Sí, en realidad hay varios tipos de diabetes, como la diabetes tipo 1, anteriormente denominada diabetes juvenil, y la diabetes tipo 2, que se caracteriza más por darse en personas adultas, ¿no? Pero esa es más generalizada, la tipo 2. Es la más frecuente. Sí, la más frecuente. Bueno, aquí personas, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué? Y cuáles son las consecuencias de la persona que tiene diabetes. Bueno, en realidad se asocia a la aparición de la enfermedad, ¿sí? Cuando la persona tiene sobrepeso o obesidad, y cuando a esto se suma el factor herencia, ¿sí? Cuando tenemos el papá o la mamá con diabetes, es muy probable que su descendencia pues llega a la misma condición clínica, ¿no? Si es que se asocian otros factores de riesgo, repito, como el hecho de vivir en Sudamérica también es un factor de riesgo, aparte del sobrepeso y la obesidad. ¿Qué tiene que ver la alimentación en esta enfermedad? Obviamente la alimentación es el pilar fundamental y es importante. Con una alimentación incorrecta, con falta de ejercicio y actividad física, la persona puede llegar a tener obesidad. Y ese es el factor desencadenante del problema. La persona que tiene diabetes tiene el riesgo, ¿qué riesgo corre? ¿Qué le puede pasar? Bueno, las manifestaciones clínicas, cuando el paciente no se trata adecuadamente, cuando no hay un control, un cuidado, obviamente vienen complicaciones que no deberían darse, ¿no? Tenemos pérdida de la agudeza visual, tenemos problemas renales, problemas cardiovasculares, ¿sí? Problemas de vasos sanguíneos. Todos estos problemas son consecuencias de un mal cuidado, ¿no? En cuanto a esto de la visión,
paciente de diabetes tipo 2, ¿cómo sabe que va a tener problemas de disminución de la vista? Se le va perdiendo la vista poco a poco, la visión. A ver, tenemos que entender y partir primeramente de un diagnóstico, ¿sí? Cuando la persona tiene signos y síntomas que nos alertan sobre una posible diabetes, tenemos que partir de un examen clínico, una prueba bioquímica de laboratorio, en la cual pues si el valor de la glucosa en sangre está alterado, ¿sí? Es decir, por encima de 126 ya directamente consideramos como una diabetes. Si nos sale de 100 a 125, pues existe un riesgo y tenemos que enviar una prueba complementaria para salir de dudas, ¿no? Por debajo de 100, obviamente el paciente está normal. Y obviamente con el mal cuidado, como te digo, hay acumulación de glucosa. Este azúcar, como lo denomina la gente, circula por los vasos sanguíneos más pequeños, ¿sí? Produciendo problemas de visión, ¿no? La ceguera es una de las consecuencias que va a tener. Así es. César, es importante que cuando el paciente ya ha sido diagnosticado, el control médico es fundamental, ¿sí? 3 pilares tenemos en el ministerio, ¿sí? Y a nivel mundial se utiliza para combatir la diabetes. Tratamiento médico, 1. Tratamiento nutricional, 2. Y actividad física o ejercicio. Eso tiene que ir de la mano. Tienen que ir de la mano y justamente ahora vamos a desarrollar el tema de cómo debe alimentarse una persona que ha sido diagnosticado con diabetes. Ya. Si uno de ellos faltara, vamos a suponer, no hay actividad física, pero sí las otras 2. Bueno, el tratamiento eficaz es con los 3 y obviamente al haber 2 de 3 pues no va a haber el resultado esperado, claro. ¿sí? Se necesita ese cuidado, ¿no? Ya. Las personas que tienen diabetes ahora acá en Huaquillas, en comparación a la cantidad de gente que hay en Huaquillas, ¿qué resultados nos diría? Un porcentaje casi. Bueno, las cifras no solamente en Huaquillas, sino a nivel mundial han aumentado, ¿sí? Las cifras cada vez son más alarmantes. Por ejemplo, en el 2015 sí, existían aproximadamente 5% de diabetes, ahora ha aumentado a 8%. ¿Sí? Ha aumentado. Entonces, eso es lo que queremos combatir. Existe, como en muchas patologías, existe un día destinado para hacer conciencia, hacer un llamado de conciencia a ello, ¿no? Me gustaría abordar acerca de la alimentación, cómo es que debemos tratar al paciente con diabetes. Un paciente con diabetes tipo 2, ¿cuál es el seguimiento de la alimentación? Bueno, partimos en la unidad hospitalaria, como te había mencionado, con una referencia, ¿sí? Que parte de primer nivel. Posteriormente a ello, pues el paciente llega a la unidad de nutrición, al consultorio de nutrición, y junto con los exámenes bioquímicos vemos el grado, ¿sí? de glucosa, a nivel de glicemia que tiene el paciente, y si es que hay problemas asociados también, ¿no? Porque hay problemas de dislipidemias también que suelen estar asociados e hipertensión. Y de acuerdo a eso, pues hacemos una valoración en la cual determinamos el valor calórico que requiere ese paciente para regular los niveles de azúcar en sangre, ¿no? Entonces, eso. Y posteriormente, pues hacemos una selección y hacemos educación al paciente acerca de qué tipo de alimentos son los más idóneos para el caso y en qué cantidad. Ese es un detalle importantísimo. Aquí en Huaquillas le digo algo, lo que yo conocí. Una charla el doctor Carlos Vaca, que controlaba en el IES, controlaba a los pacientes de diabetes. Él pone un club donde le daba charlas, le traía especialistas, especialmente
el cuidado de los pies, hay un nombre, tiene uno de estos que tiene que ver con el cuidado de los pies, no recuerdo su nombre. Bueno, y diferentes especialistas, un nutricionista también les llevaba. Ese club se ha formado acá. Sí, cada unidad operativa tiene la conformación de un club de diabetes e hipertensos, ¿no? En donde hacen justamente lo que usted había manifestado, ¿no? Se hace valoración completa, se hace actividad física, también se tratan los problemas nutricionales. Yeah. He sido invitado a varias unidades de salud para abordar el tema justamente y complementar este tipo de actividades, ¿no? Las personas que hoy se están enterando que existe todo esto en el hospital y que quieren formar parte, beneficiarse de este programa que tienen en el hospital de Huaquillas, ¿qué deberían de hacer? ¿Cómo entran para ser parte de ese club, siendo diabético tipo 2? Bueno, el médico responsable de la unidad es el encargado de captar, ¿no? Todo paciente básicamente se lo capta y es invitado a integrar el club de diabetes. ¿Y es del hospital? A nivel de primer nivel. Y es del hospital, ya. En cuanto a la alimentación, ¿cuál es la alimentación que está prohibida especialmente para los diabéticos? Bueno, existen muchos mitos en torno a qué es lo que debe comer o qué es lo que no debe comer un paciente diabético. Entonces, inicialmente, pues, el nutriente principal es la glucosa, ¿no? Ese es el problema, porque recordemos que en el paciente diabético, ¿sí?, hay una insuficiencia en la producción de una hormona que es la insulina, ¿sí? Y también puede ser que el cuerpo rechace la acción de la insulina. Son dos fenómenos que pueden darse. Desde ese ámbito, pues, es importante regular la ingesta de glucosa a través de lo que comemos. Entonces, lo que debemos descartar inicialmente es todo producto azucarado, que contenga azúcar, de cualquiera de sus formas, ¿no? Porque tenemos en nuestro medio, tenemos azúcar blanca, tenemos azúcar morena, tenemos miel, panela, etcétera, etcétera. Y tenemos preparados a base de azúcar. Entonces, es lo que primerito vamos a eliminar de la dieta. Y posteriormente vamos a dosificar, ¿sí? Porque en la naturaleza tenemos otros alimentos que van a luego a convertirse en azúcar dentro del organismo, ¿no? Esos alimentos son básicamente las leguminosas, los cereales y los tubérculos. Puedo dar algunos ejemplos de ellos, por ejemplo, alberja, frijol, arroz, derivados de la harina como el pan, el fideo, la yuca, la papa, el verde, ¿sí? Todos estos que he mencionado, el paciente debe dosificarlos, ¿sí?, para poder mantener su glicemia dentro de los niveles normales. Cuando usted dice dosificarlo, me está diciendo que si se comía 2 pedacitos de yuca, ahora se debe comer 1 litro. Exactamente. Justamente en torno a eso te quiero hacer un ejemplo. ¿Sí? Aquí podemos observar. Sí, a ver si se observa. Sí, aquí tenemos una pieza de pan, por ejemplo. Integral. Un pan que, por cierto, es integral. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio del pan integral frente al pan blanco? Que este va a demorarse un poco más hasta que el cuerpo obtenga la glucosa que necesita de aquí. Entonces, el detalle está en saber elegir el alimento, como por ejemplo el pan integral. Eso está bien elegido. Está bien elegido. Otro detalle que tiene que tener en cuenta el paciente diabético es en elegir la cantidad, ¿sí? Ejemplo, esto tiene 80 calorías, ¿ya? Los dos. No, uno. Uno. Si yo adiciono, vamos a suponer que me preparo un sándwich, le pongo otra tajada de pan, ¿sí? Entonces es el doble. 160. 160, exacto. Y así sucesivamente si yo lo hago triple. Claro. Entonces voy cada vez que agrego un ingrediente a una preparación, ¿sí?, y si este es un carbohidrato, voy a obtener una carga glicémica más grande, ¿sí? Y eso es lo que hace y tiene un impacto tanto positivo o negativo dependiendo de nosotros, dependiendo de nuestra selección y dependiendo de lo que comamos, ¿no? ¿Y la recomendación suya qué es? ¿Un litro o los dos?
Bueno, en realidad esto varía y es dependiendo de la actividad física, dependiendo de la glicemia del paciente, ¿sí? Depende de la condición clínica de él para poder determinar las cantidades. Es decir, que el nutricionista necesita saber cómo está ese paciente para, según eso, darle lo que le corresponde. Por supuesto, ¿no es cierto? necesitamos valorarle individualmente al paciente para poder hacer las recomendaciones. Algo que es muy frecuente en mis pacientes diabéticos, por ejemplo, ellos preguntan, ¿sí? Y hacen esto, que he traído, por cierto, una bebida, que no la voy a mencionar, ¿sí? Pero es una bebida refrescante, ¿sí? Esta bebida pues tiene una carga de azúcar demasiado grande y el paciente lo que hace es esto, ¿sí? Para mermar el azúcar, dice. Exacto, ¿sí? Le agregamos agua. Y ya no estaba tan Y si usted lo prueba, sí, pruébalo. ¿Sí? De pronto ya el dulzor no es el mismo, ¿sí? Pero sigue dulce. Sigue dulce, exacto. Sigue dulce. Muchos pacientes hacen esto, ¿sí? Obviamente ponen un cuarto de bebida, cualquiera que sea, bebida de refresco, y le completan con agua. El momento que pruebas, el agua le quita el poder endulzante, más no la glucosa. La glucosa sigue allí, igual, en la misma proporción, en la misma cantidad, y esto es un error grande que cometen nuestros pacientes, creyendo que ahí no está ingresando glucosa. Claro, pero se compran una colita sin azúcar. Bueno, en ese caso podría ser una de las opciones, pero está bien, una colita sin azúcar. Una cola sin azúcar, si es que no tengo más alternativa, claro. Chiquita. Exacto. No, una chiquita. Sí, bueno. Podría ser una alternativa. Si me la pones así difícil, claro, sí. No, sí. Existen, bueno, en el mercado refrescos que tienen endulzantes, sí, pero hay que ver de qué tipo también, porque hay endulzantes que incluso están relacionados con cáncer, ¿sí? ¿Stevia? Stevia sí es una opción. Es una opción buena, stevia. Es una opción aceptable. Sí. En todo caso, lo más grave que puede ser un diabético es tomarse una cola heladita con sabor original, ¿o no? Lo más grave que hace un paciente diabético es probar azúcar en cualquiera de sus formas, sea en una bebida, en un pastel, ¿sí? Sea en un bocado, sea agregando al jugo, sea agregándole a la leche, a su café, a su té, ¿sí? Entonces, regla número 1, prohibido el azúcar, en cualquiera de sus formas, ¿sí? Y por el resto de alimentos, ¿sí? Hidratos de carbono que el cuerpo requiere para los pacientes diabéticos, para los pacientes no diabéticos, son importantísimos, son necesarios, pero obviamente tenemos que recordar la fisiopatología, la condición del paciente, ¿sí? Por esa razón tenemos que usar hidratos de carbono de absorción lenta, como esto, ¿no? Productos integrales. Un juguito de naranja. El paciente dice, azúcar no me le pongo, pero póngame 2 sobrecitos de stevia de azúcar. Ha hecho lo correcto. Bueno, yo siempre les sugiero a mis pacientes que opten por no agregar azúcar. De hecho, en el ejemplo que me acabas de mencionar, la naranja ya es una fruta que tiene un grado de dulzor, ¿sí? Entonces no es necesario agregarle ni azúcar ni un endulzante. Pero obviamente si el paciente debuta siendo diabético, de pronto hasta adaptarse a su nuevo estilo de vida le va a costar un poquito, y sí es válido de pronto la utilización de un endulzante, ¿no? Pero tratando de irse olvidando. El paladar es un órgano que se adapta, ¿sí? De hecho, cuando nacemos, ¿sí? Cuando nacemos nos hemos acostumbrado a percibir sabores, a percibir el entorno. Entonces, no hay problema en adaptarse. Te digo esto porque muchos pacientes me refieren. Incluso cuando yo he visto que no están cumpliendo con el régimen, bueno, empiezo con endulzantes, pero él me dice, no, dicen, yo ya me acostumbré, tranquilo, yo puedo consumir,
sin azúcar, y de hecho que lo hacen. Claro. El problema con ellos es en lo de acá, ¿sí? En la proporcionalidad del resto de alimentos, que también son importantísimos. Hacer dieta no significa eliminar por completo los carbohidratos, hablando de diabetes. Porque sí necesita el cuerpo. Por supuesto, el cuerpo necesita glucosa. La diferencia es que estos nos van a brindar glucosa de manera paulatina, de manera lenta. Y esto vamos a obtener glucosa rápida. El paciente diabetes tipo 2, para poderse conservar, seguimos manteniendo las tres cosas: control médico, la medicina y el ejercicio. Por supuesto. Y la alimentación, la nutrición, esa es la base fundamental. La nutrición. Cuando un paciente debuta con la enfermedad y tiene obesidad y sobrepeso, es fundamental el ejercicio. Es importante que él pierda un porcentaje de grasa corporal. Entonces ahí debemos recomendar ejercicios de tipo aeróbicos, que esos van a oxidar la grasa acumulada. Cuando el paciente llega a un peso aceptable, a bajar un porcentaje de grasa, o cuando debuta siendo delgado, tenemos que trabajar en otro tipo de actividad física, ¿sí? Ahí utilizamos ejercicios ya anaeróbicos, ¿sí? Entonces podemos trabajar y debemos trabajar con pesas. No es necesario que el paciente vaya a un gimnasio, no. En casa puede trabajar. Por ejemplo, lo que siempre recomiendo es a las bebidas y a las botellas de agua llenarlas con material pétreo. ¿Sí? Eso les da un peso. Les da un peso establecido y con ello ellos pueden hacer ejercicios, movimientos musculares. Entonces, hay pacientes incluso que no pueden moverse por su condición, pacientes que ya han sido amputados algunos miembros, ¿sí? Obviamente por descuido, ¿sí? Repito, esta condición no debe suceder si el paciente se cura. Pero bueno, en esos casos igual, el paciente debe hacer actividad física, debe hacer ejercicio. ¿Qué tal una caminata de una media hora? Todos los días. Ayuda, pero más que media hora serían 45 minutos. Eso es lo apropiado. Eso es lo apropiado. A partir de 45 minutos el cuerpo empieza a oxidar grasa. Eso ahí está un Por supuesto. buen consejo. 45 minutos de estar caminando. Entonces va. Y si usted toma las medicinas, correctísimo. Está este paciente que se cuida, morirá por su diabetes o por otra enfermedad. Actualmente existen tratamientos, ¿sí?, farmacológicos, y el tratamiento en conjunto es tan eficaz que puede mantener al paciente por mucho tiempo. Usted dice, de pronto el paciente logre complicarse por otra situación, o no por la diabetes. No tienen que ocurrir las complicaciones que hemos mencionado ahora, ¿sí?, si el paciente se cuida correctamente, si hace conciencia de eso. Son ligeros cambios de estilo de vida que obviamente al comienzo cuesta un poquito adaptarse, ¿sí?, a la no utilización de azúcar común. Y dependiendo de si tiene otras complicaciones, también se suma la restricción de sal, ¿sí?, y la restricción de grasa, sobre todo grasa sólida. ¿Qué pasa si le encantan los frutos? Usted come sandía, come piña, come zapote, come... Pues esa es una buena pregunta, César, porque, bueno, todos sabemos que las frutas son los alimentos que se consideran, entre comillas, más saludables, ¿no? Claro. Las frutas en realidad aportan vitaminas, minerales, fibra y agua a nuestro organismo, pero también tienen un azúcar común, que es la fructosa. Y como te había dicho al inicio, es importante dosificarlos. Entonces, un paciente diabético tampoco debe cometer el error de comer, ejemplo, unas 7 porciones de fruta o 7 frutas de un solo bocado, ¿no? Claro. Entonces, también con prudencia debe utilizarlo. Entonces, con medida, ¿no? Entonces quiere decir que solamente va una tajadita de piña todo el día y eso le... no, en realidad la cantidad que debería utilizar son entre 3 a 5 ingestas de fruta, ¿no?
Dependiendo, si es fruta mediana, pues nosotros establecemos porciones unitarias. Si la fruta es grande, como acabas de mencionar, la piña, tenemos la sandía, la papaya, tenemos que sacar una porción. Siempre se les indica a ellos picar y medir en un recipiente, ¿no? Una taza generalmente, para que eso sea el equivalente a una manzana, a una naranja, ¿no? El paciente de diabetes va a tener su vida va a alargar un poco más si está al lado del nutricionista. Por supuesto, nuestra intención como profesionales de la salud es garantizar una mejor calidad de vida al paciente, ¿no? Juntamente con el equipo que abordamos este tipo de problemáticas, pues esa es nuestra intención, la intención de todos quienes hacemos salud. Interesante es conocer algunas cuestiones que desconocemos, que no sabemos y pensamos que poniéndole la mitad de agua ya le quitamos el azúcar, que un pancito chiquito que lo va a comer. No, mire lo que hemos conversado hoy día, especialmente para la gente que tiene la diabetes tipo 2. Vea usted lo que está sucediendo. Entonces, las personas que a partir de hoy, porque verdaderamente, con todo respeto se lo digo, antes de que llegue el doctor Pavel Carrillo, no conocíamos los servicios que tiene el hospital, es decir, en cuanto a la difusión, ¿no es cierto? A salir a los medios de comunicación a decir aquí hay esto, desconocíamos totalmente. Por eso es que queremos agradecerle al doctor Pavel Carrillo que ha permitido que sus profesionales en las diferentes áreas lleguen hasta aquí y aquí puedan conversar con nosotros de diferentes temas que es necesario que conozcamos. Hoy ya sabemos que lo importante y necesario, especialmente las personas que tienen diabetes tipo 2, lo importante que es este profesional, el nutricionista, porque cada persona con diabetes tipo 2 es un mundo diferente. No todos son iguales. Por supuesto, sí, ¿verdad? Y en eso debemos hacer hincapié, ¿no? Y orientamos justamente de acuerdo a gustos, a preferencias alimentarias, ¿sí? Individualizamos al paciente. O sea, no es una cuestión general, sino dependiendo de cómo esté su organismo. Exacto. ¿No es cierto? Dependiendo de la condición clínica del paciente, pues hacemos las respectivas recomendaciones nutricionales. Muchísimas gracias al doctor Pavel Carrillo por permitirnos que los profesionales que tienen a su alrededor, atendiendo a la ciudadanía del Cantón Guaquillas, la provincia, lleguen hasta esta mesa de trabajo, en donde lo único que queremos hacer es que la ciudadanía conozca los servicios que tiene este hospital. Ahora ya, el día de hoy hemos conocido de que es necesario ir donde el nutricionista, que en Guaquillas, en el hospital del Ministerio de Salud Pública, hay un profesional, una persona que se preparó científicamente para poder recomendar la clase de comida que deben de comer las personas que tienen esta enfermedad, que si no se la cuida, esta enfermedad es terrible, es sumamente terrible. Entonces por eso hay que tratar de estar atendiendo las recomendaciones que dan estos profesionales. Muchísimas gracias. Queremos indicarles que después de esta entrevista estará con nosotros otra distinguida profesional, la doctora María José Zambrano. Ella es la directora del Distrito de Salud del Distrito 07 de 05, Arenillas, Guaquillas, Las Lajas, que tiene asiento aquí en Guaquillas, ¿verdad? El distrito tiene asiento en Guaquillas. Con ella también vamos a conversar sobre el tema de salud de estos tres cantones, Arenillas, Guaquillas y Las Lajas. Agradecer a los amigos que se han conectado alrededor del mundo, muchísimas gracias. No se vayan, que ya viene otra distinguida profesional de la salud para conversar con nosotros. A usted,
Le agradecemos muchísimo al nutricionista clínico John Sedamano por esta pequeña charla, conversación, que creemos que no debe de ser la única, que vamos a seguir invitando para que ir conociendo algunas situaciones que la ciudadanía debe de conocer, tiene que conocer. Muchas gracias, Carlos Gavilanes, por este espacio en audio e imagen digital, ChMTV Noticias. Sus palabras finales, John. Bueno, agradecer la invitación a este importante medio de comunicación para que justamente la gente haga conciencia, ¿no?, de esta problemática que hemos abordado hoy en día. De mi parte también muchísimas gracias al señor Carlos Gavilanes y a todos quienes hacen este medio. Muchas gracias. No se vayan, que luego de unos minutos estaremos con nosotros con la doctora María José Zambrano. Ella es la directora del Distrito de Salud Joaquín Jaramillo Las Lajas. Buenas tardes, o buenos días todavía.